Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Estamos reunidos como familia. Aquí está María Paz, Hola. Margie Hola amigo, bienvenido. y Daniel David. Hola. Bueno, esta es ya la clase número 40 de este curso, El mejor manual de crianza. Esta clase tiene un título muy especial y es ¿Tienes un corazón dispuesto? ¿Tienes un corazón dispuesto para la palabra de Dios? Dani, ¿tienes un corazón dispuesto? Margie, ¿tienes un corazón dispuesto para la palabra, para la palabra de Dios? Bien. Eso. Nosotros en la clase anterior vimos cómo llegó al colmo el rechazo de los líderes religiosos de nuestro Señor, hacia nuestro Señor Jesucristo. Los líderes religiosos en el capítulo 12 vimos que hicieron una junta, una reunión para tramar cómo matarlo. Y después ellos dijeron que las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo no eran por el poder del Espíritu Santo, sino que eran por el poder de Satanás. Con eso llegó al colmo el rechazo y cometieron un pecado imperdonable. Vamos ahora con el capítulo 13. Como ellos rechazaron, como los líderes judíos y varios judíos rechazaron el mensaje, rechazaron al Mesías, entonces ahora nuestro Señor Jesucristo le va a hablar a las multitudes y de eso se trata el capítulo 13. Como ellos rechazaron, entonces nuestro Señor ahora va a hablar a las multitudes y les va a hablar del reino de Dios, del reino de los cielos. Vamos a ver entonces la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Entonces busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 23. Dice así la palabra de Dios, el mejor manual de vida, el mejor manual de crianza. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Mateo capítulo 13, entonces tiene historias contadas por nuestro Señor Jesucristo en forma de parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia con un suceso o con unos hechos que el oyente puede entender. Entonces son ilustraciones, son historias que pretenden ilustrar unas verdades espirituales. Entonces las parábolas de Mateo capítulo 13 nos quieren mostrar unas verdades espirituales. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Muy bien. Sus discípulos vinieron y le preguntaron,
¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó Jesús. Pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Entonces tenemos el hilo conductor. Mateo capítulo 12 nos muestra la cima, la cúspide del rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo. Los líderes religiosos, en su mayoría, lo rechazaron como el rey, como el Mesías. Mateo nos ha venido contando desde el capítulo 1 que Jesucristo es el rey prometido, el Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento, el que viene del linaje de David, el que venció a Satanás. Una enseñanza, además, en el Sermón del Monte, digna del rey, con su sabiduría y su autoridad absoluta. En los capítulos 8 y 9 nos mostró Mateo la autoridad del Mesías, es Dios mismo con nosotros. Mateo capítulo 10, capítulo 11, capítulo 10 y 11, y 12 se aumenta el rechazo hacia el Mesías. Y en el capítulo 12 ya es el colmo del rechazo. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? Nuestro Señor empieza ya a dirigirse a la multitud y va a utilizar parábolas. ¿Para qué utiliza parábolas? Pues para que sus enemigos, los que lo rechazaron, no entiendan. Ya les habló de manera directa, ya les dio una señal directa. Ahora les va a hablar en parábolas para que no entiendan. ¿Y por qué les habla en parábolas para que no entiendan? Pues porque su corazón se endureció, tenían un corazón duro, tenían un corazón perverso, un corazón pecador que no quiso aceptar a Dios. Por eso esta clase, que es la número 40, tiene como título: ¿tú tienes un corazón dispuesto para la palabra de Dios? Porque la mayoría de los fariseos y mucha gente entre el pueblo rechazó al Mesías. Y entonces nuestro Señor cuenta una primera parábola. Es una parábola donde hay un sembrador y donde hay varios terrenos y hay varios resultados. Y entonces los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué usas parábolas? Y entonces Él les dice: para que los que el Padre ha determinado que no entiendan, no van a entender, porque endurecieron el corazón. Entonces, a los que tienen entendimiento, a los que reciben la palabra, a los que Dios les ilumina el entendimiento, se les da más conocimiento. Pero a los que rechazan, la poquita luz que tenían, esa luz antes les es quitada y quedan en la total oscuridad porque tienen el corazón duro. Endurecido, correcto, Margie. Por eso nosotros como familia tenemos que hacernos una pregunta. ¿Tenemos un corazón dispuesto para entender, para recibir la palabra de Dios? ¿O vamos a ser como los fariseos, que nos endurecemos y rechazamos? Porque si lo hacemos, entonces lo poquito que hemos entendido nos será quitado. Pero si tenemos un corazón dispuesto, entonces, como lo leímos en el Sermón del Monte, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Entonces tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, pues entonces se nos dará más. Bien. Versículo 14. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Si ven, el corazón de los fariseos y de muchas personas en el pueblo estaba endurecido. El corazón de las ciudades que nuestro Señor Jesucristo denunció estaba endurecido. Y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, y así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír,
y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. Miren esto, lo que lleva a tener un corazón endurecido. El corazón endurecido lleva a una total sordera y ceguera de las cosas de Dios. Y entonces una persona con el corazón entenebrecido, pues obviamente no ve, está ciego, está sordo. Entonces no puede buscar a Dios porque ya ha sido totalmente cegado por la dureza de su corazón. Por eso qué cosa tan difícil es caer en la necedad absoluta cuando ya se rechaza la palabra de Dios, porque entonces viene una ceguera y una sordera que hace que la persona no pueda encontrar a Dios. Verso 16. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad. Muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Qué estaban escuchando y qué estaban viendo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Pues nada más ni nada menos que el cumplimiento de toda la profecía, y estaban viendo a Dios mismo, al Mesías. Estaban viendo el obrar del Espíritu Santo. Estaban viendo la máxima figura de autoridad, a nuestro Señor Jesucristo. Estaban viendo los milagros, las señales. Entonces por eso él dice, pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. O sea, los profetas en la antigüedad, Isaías, Jeremías, Malaquías, Oseas, Elías, Eliseo, todos ellos anhelaban descubrir quién era el Mesías, cuál era, en qué tiempo, y no lo pudieron ver. Pero resulta que aquí tenemos a los discípulos que sí recibieron al Mesías, que no lo rechazaron, y entonces Dios les dice benditos. Nuestro Señor Jesucristo les dice benditos ustedes, porque son afortunados. Bien, vamos ahora con el versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Nuestro Señor Jesucristo tiene que explicar la parábola, porque la parábola tiene como objetivo que las personas no entiendan. La parábola tiene como objetivo que los duros de corazón queden confundidos. Entonces por eso nuestro Señor Jesucristo le lanza a la multitud la parábola con el objetivo de que no la entiendan. Solo van a entenderla los que Él ha determinado que la entiendan. Y por eso Él tiene que explicarla. Por eso el verso 18 dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Verso 19, ¿lo tienes, Dani? Sí, señor. Listo, voy a leer, me acompañan con la lectura. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces tenemos ahí el primer terreno. El primer terreno es una persona que escucha el mensaje, pero no lo entiende. Es una persona que escucha el evangelio, el mensaje de Jesucristo, pero no lo entiende. ¿Qué hace entonces Satanás, el maligno? Arrebata esa palabra que fue sembrada en el corazón. Aquí nuestro Señor Jesucristo está ilustrando lo que sucede en la época de la iglesia. Está mostrando, está enseñando lo que sucede ahora en este tiempo, en la época de la iglesia. Hay una persona que escucha el mensaje acerca de Jesucristo, el mensaje de salvación, pero como tiene un corazón duro, un corazón no arrepentido, un corazón que no está dispuesto a aprender, entonces no entiende el mensaje. ¿Pero por qué no entiende? Porque tiene un corazón duro, un corazón no arrepentido, un corazón no dispuesto. Cegado. Un corazón cegado. Por eso no entiende. Y la palabra que fue sembrada, entonces Satanás viene y se la quita.
De eso hay muchas personas que están sentadas escuchando a predicadores, a personas que exponen la Biblia, pero por la dureza del corazón no entienden y después ni siquiera se acuerdan de lo que escucharon. Viene ahora el verso 20. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces aquí tenemos otro tipo de personas que están en la era de la iglesia, en la era del reino, donde Jesucristo es el rey. Entonces, en la era de la iglesia hay muchas personas que escuchan el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, y son muy emotivas, lo reciben de una vez con alegría y dicen, ¡ay, qué chévere! Y están muy contentos y están muy llenos de gozo, están súper entusiasmados y le cuentan a las personas lo que Cristo hizo por ellos, y entonces es un fuego y apasionados. Pero apenas viene la persecución y vienen los problemas, entonces caen. ¿Por qué? Porque era un corazón que no estaba dispuesto. El corazón en el fondo era un corazón duro. Por encimita, en la superficie, aparentemente era un corazón sensible. Pero cuando en el centro tiene roca, la dureza hace que la palabra de Dios realmente no genere una raíz profunda. Y entonces no puede crecer y no puede aguantar la persecución por parte de las personas que se oponen al Evangelio. Hay que recordar que cuando una persona se hace discípulo de Jesucristo, cuando nace de nuevo, va a encontrar oposición, sí o sí. La familia o los amigos o sus enemigos o el entorno, de alguna manera la persona que cree en Jesucristo va a encontrar oposición. Entonces, cuando viene esa oposición, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, la persona que fue emotiva muestra realmente de qué está hecho su corazón. Es un corazón duro. Después viene el siguiente terreno, que es las semillas que cayeron entre los espinos. Dice el verso 22, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Uy, este es bien interesante, muy interesante. Entonces, aquí hay una semilla que cae entre espinos. Los espinos, cuando el trigo va creciendo, cuando la semilla produce un fruto, una planta, y va creciendo, esa planta es ahogada por unos espinos. Y dice que eso representa a los que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas ahoga la palabra. Y entonces el mensaje queda desplazado. Eso es terrible, Dani. Que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas desplacen la palabra que fue sembrada en tu corazón. Y dice, así que no se produce ningún fruto. Eso quiere decir que realmente no son cristianos, realmente no son salvos, porque no producen fruto. Porque ya hemos aprendido a lo largo de Mateo que el buen árbol produce buen fruto. O sea que si no se produce fruto, no es árbol. O sea que realmente ahí no hay salvación. Querido amigo, querida familia, reflexionemos en esto de manera profunda. Llevamos 3 terrenos en los que no se produce ningún fruto, donde hay corazones duros. Primer terreno, el corazón duro que no entiende la palabra, y Satanás viene y roba lo poco que ese corazón entendió. O sea, esa persona después no se acuerda de nada de lo que escuchó.
Después está el corazón que tiene una apariencia sensible, pero por dentro es roca, o sea que la palabra de Dios no genera raíz, y entonces viene persecución y abandona la fe. O sea, ese nunca fue, nunca fue. No es que haya sido y dejó de ser, nunca fue. Como lo estudiamos en Primera de Juan en nuestro tema de la coherencia. Si los que abandonan la fe no es que hayan sido y se hayan ido, es que nunca fueron. Y aquí estamos encontrando la explicación. Y después tenemos la persona que recibe el mensaje, pero se muestra lo que de verdad hay en el corazón cuando el engaño de las riquezas y las preocupaciones de esta vida desplazan la palabra. Nunca fueron. Entonces, las organizaciones cristianas donde se predica la Biblia, donde se habla de Jesucristo, tienen estos tipos de personas. Tienen personas que escuchan el mensaje, no lo entienden. Personas que escuchan el mensaje y muestran un gozo al principio, pero después, oiga, ¿y qué se hizo el hermano Pepe? Él había venido y estaba muy entusiasmado con la palabra y no volvió. ¿Por qué no volvió? Nunca fue. Después están los que se convierten aparentemente, pero poco a poco la palabra de Dios es desplazada por las preocupaciones y el engaño de las riquezas. Y entonces lo mismo, oye, ¿qué se hizo el hermano o la hermana? ¿Por qué no están más? Nunca fueron. Por eso tenemos como título de nuestra clase de hoy: ¿tienes un corazón dispuesto? Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces tenemos ahora el cuarto terreno y ahí tenemos el corazón dispuesto. Tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Tenemos el corazón dispuesto para la palabra de Dios? Porque dice que cayeron en buena tierra. La semilla, entonces, la palabra de Dios cayó en un buen corazón. Como el corazón estaba dispuesto, entonces de verdad oye, de verdad escucha la palabra y de verdad la entiende. Y entonces produce fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto es una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva forma de comportarse, una nueva forma de hablar, unas nuevas metas, una nueva visión, como lo estudiamos en el Evangelio, en la primera carta de Juan, en nuestro tema también de la coherencia, y como lo estudiamos también en la lectura que hicimos de el libro de Santiago. Si quieres, mi querido amigo, y nosotros como familia, si queremos profundizar en la descripción del fruto, pues solo tenemos que leer Primera de Juan nuevamente y leer Santiago. Y ahí vamos a encontrar cuál es el fruto. Y también vamos a leer el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y ahí vamos a conocer cuál es el fruto. El fruto es alguien que cambia, que tiene una visión diferente, unas nuevas metas, unas nuevas percepciones. Esa persona entonces es el que produce una cosecha, y entonces hay unos que producen mucho, hay otros que producen un poquito menos, otros un poquito menos, pero todos producen fruto. El sello distintivo de una persona que ha nacido de nuevo es que produce algún fruto. ¿Tienes un corazón dispuesto? Recuerda que el mejor manual de crianza tiene como objetivo que la familia se reúna y medite en estas verdades espirituales que son tan importantes. O sea que como conclusión, ¿qué debo obedecer? ¿Debo evaluarme? ¿Debo pensar acerca de ¿tengo un corazón dispuesto? ¿Tengo un corazón arrepentido? ¿Reconozco mi bancarrota espiritual y reconozco que necesito un Salvador? Y si lo reconozco, entonces voy a producir fruto porque el Espíritu de Dios va a estar en mi vida, Él me va a controlar y voy a producir mucho fruto.
Vamos a ir a Efesios capítulo 2 para hablar de la salvación y del fruto. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Los puedes leer, Dani, por favor? Sí, señor. Capítulo 2, versos 8 hasta el 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un mérito por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces dice que la salvación no es porque nosotros nos la hayamos ganado, no es por mérito humano. La salvación es porque creímos, y cuando creímos, entonces Dios nos da la capacidad de portarnos y de hacer las obras que Él preparó para nosotros, las obras de un hijo de Dios. Y ese es el fruto. Y entonces producen una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Vamos ahora a Gálatas. Gálatas está atrás de Efesios. Gálatas 5. Y vamos a buscar el versículo 22. ¿Lo tienes, Gálatas 5:22, Dani? Sí, señor. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Correcto. Bien, entonces nos vamos a autoevaluar, vamos a reflexionar y vamos a disponer el corazón para que la palabra que se siembra en nosotros produzca mucho fruto y un fruto que permanezca. Muy bien, mi querido amigo, te felicitamos por haber tomado esta clase, la clase número 40, y vemos entonces el contraste entre muchos judíos y los líderes religiosos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, rechazan al Mesías, rechazan a Dios entre nosotros, rechazan al prometido en el Antiguo Testamento. Y entonces nuestro Señor Jesucristo ahora les habla a las multitudes y les habla en parábolas con el objetivo de que los que tienen el corazón duro no entiendan. Y entonces la poquita luz que tenían les fue quitada. Pero a los que sí tenían un corazón sensible, entonces se les daba más. ¿Y tú quieres conocer más y más a Dios? ¿O por el contrario, quieres que la poca luz que has recibido te sea quitada? Eso sería terrible. Espero que reflexionemos todos, nosotros como familia y tú allá en tu casa, acerca de Mateo capítulo 13 en estos primeros versículos. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Chao!